Bienvenidos a Renacer. Hoy más que nunca necesitamos adorar a Dios, buscarle y reconocer que Él es el número uno en nuestras vidas. Acompáñame a alabarle y a escuchar su palabra. Tú que nos ves desde tu dispositivo, bienvenido. Tenemos una palabra de Dios hermosa. Sabes que yo les decía en las reuniones de más temprano que tengo esa sensación que no me alcanzan las palabras como para explicarla, pero es como cuando estás en la playa y ves la ola recogerse, ¿no? Volver para tomar fuerza y entonces llegar a una ola más grande. Y siento que es como lo que está pasando espiritualmente en la iglesia, ¿no? Siento que hemos vivido temporadas muy hermosas, pero pareciera que se ve sentir que ahí viene algo, ¿no? Parece como que sientes que ahí viene algo más grande, viene algo como que se está preparando y solo quiero decirte que estamos muy contentos de que seas parte de esto. Es hermoso poder encontrar razón de ser cuando te vemos a ti, cuando vemos tu cara, cuando vemos tus manos adorando a Dios, cuando te conectas desde tu dispositivo. Todo tiene sentido cuando te sumas y somos iglesia juntos y adoramos a Dios juntos. Y solo quiero invitarte a que tengas un corazón expectante. Dios va a hacer algo hermoso con nosotros. Veo venir una nueva temporada, así que súmate, pon el corazón expectante. Abre tu vida, Dios va a hacer algo hermoso con nosotros. El mensaje de hoy también me emociona mucho. Se llama Gracia Escandalosa. Gracia Escandalosa. Y el nombre es así, ¿no? Como que ya parece un escándalo, pero de verdad me enamora. Es hermoso lo que está pasando. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21 nos da una enseñanza de la que quiero que platiquemos hoy. Dice, Romanos 5, del 20 al 21, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Te lo voy a leer otra vez, sígueme. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y rápido notas cuál era la función de la ley, cuál es la función de que existan mandamientos, de que Dios establezca principios. Dice, la idea es que se note, que salga a la luz lo que está mal, ¿no? Y decíamos, esta es la característica de Jesús, ¿no? Jesús nunca va a dejar un cuarto a oscuras. Como entra Jesús a algo y prende la luz, es como que se vea, lo que sea que está ahí, que se vea. Si nuestro matrimonio tiene caos, bueno, que se vea el caos para poder arreglarlo. Si nuestra vida de adentro, ¿no? Nuestras emociones, nuestro corazón está herido, Jesús nunca va a tratar como de decir, ay, que no se vea y aquí no pasa nada. Al contrario, va a prender la luz y que se note. Y me gusta eso. Dice, la idea de Dios es enviar la ley para que se note el pecado. Y luego, ¿qué hacemos cuando el pecado es notorio? Dice, cuando el pecado abundó, entonces que sobreabunde la gracia. Y eso es hermoso. Es entender que la idea no es sentirnos pecadores, sabernos pecadores y luego deprimirnos por eso, ¿no? Porque hay personas que de repente, no sé, de niños o de adolescentes o de jóvenes o en su vida adulta se acercan a Dios y lo primero que notan es eso, ¿no? Empiezan a leer la Biblia, empiezan a orar, empiezan a escuchar mensajes y lo primero que notan es que hay áreas de su vida que no están del todo bien, que hay áreas en su vida que parece que se nota que algo está mal, ¿no? Y dicen, bueno, es que la vida cristiana no es para mí. Es que eso de ir a la iglesia no es para mí, porque mira, yo tengo este error y tengo este otro error. Pero el pasaje es muy claro cuando dice, es que la ley viene para que notes tu pecado. Y cuando notas tu pecado, que tengas una sobredosis de gracia. Y me gusta esa parte, saber que el fin de Dios no es que se note tu pecado y luego te deprimas por eso, sino que se note tu pecado y luego recibas la gracia que te puede dar una vida diferente, una vida más alta. Dice, así que sobreabunde la gracia, para así como el pecado reinó en pasado, el pecado reinó para muerte en un tiempo, dice, así también la gracia reine en presente. Y eso es asombroso. Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, siento como que el pecado está reinando ahora y que tienes que hacer un esfuerzo pero gigante para agradar a Dios, y tienes que hacer un esfuerzo pero grandísimo para lograr estar al margen de la tentación, ¿no? Y no caer en pecado todo el tiempo. Pero lo que dice es, en efecto, el pecado reinó en un tiempo, pero no que esté reinando ahora.
Y eso es algo que nos tiene que hacer ver la vida diferente. No está diciendo que el pecado esté reinando ahora y que tenga gobierno ahora y que tenga poder ahora y que no podemos hacer nada al respecto. No dice eso. Lo que dice es el pecado reinó en un tiempo, pero ahora la idea es que reine la gracia. Y parece que te insinúa, hubo un evento, ¿no? Hubo un día en que algo pasó, en que algo estalló y le quitó el gobierno al pecado. Y cuando lees los evangelios te das cuenta que Jesús fue a la cruz justamente para eso, para destronar el pecado. Dice que la vida mató a la muerte y que la cruz de Cristo venció el pecado. El pecado no está gobernando más. A nosotros nos gusta pensar eso y decir, híjole, pequé, pero ¿qué le voy a hacer? Pues si el pecado está gobernando ahora. Y luego lees eso y dice, no está gobernando. Gobernó un tiempo, pero no está gobernando ahora. Quiere decir que eso que sientes adentro, ese odio, ese rencor que sientes adentro, podrías vivir sin experimentar eso. Podrías empezar a vivir una nueva vida en Cristo, más alta, más pura, con nuevos niveles de santidad y de felicidad. Quiere decir que a todo eso que nos hemos vuelto adictos, no tendríamos por qué serlo, porque el pecado no está reinando ya. La cruz de Cristo venció. Y me gusta que diga, para que la gracia reine. Imagínate eso. Imagínate eso, no solo venir a la gracia de vez en cuando nos sentimos abrumados y robarnos algo y regresar a nuestra vida, sino entender que la gracia tiene la capacidad de gobernarlo todo, de tomar todo bajo su control. Y dices, ay, qué hermosa vida sería eso. Imagínate una familia donde gobierne la gracia, donde el perdón sea algo constante, donde la restauración sea algo posible. Imagínate una iglesia donde reine la gracia, donde el pecado te haya herido y luego venga el evangelio y te confronte y luego la gracia te abrace y te haga nacer de nuevo. Imagínate una sociedad donde reine la gracia y no la venganza, donde reine la gracia. Es hermoso, solo imaginarlo es hermoso. Ese es el plan, que reine la gracia. Ahora, de ninguna manera, dentro de ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, la gracia puede pasar desapercibida. Lo voy a decir otra vez, de ninguna manera, dentro de ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, la gracia puede pasar desapercibida. La gracia es brillante, la gracia es ruidosa, es fosforescente, es incandescente. La gracia es escandalosa. Mira cualquier historia en la Biblia, la que quieras, cualquier personaje que puedas leer en la Biblia que tenía su vida lejos de los planes de Dios y luego tuvo un momento donde se encontró con la voluntad de Dios y la gracia de Dios lo llenó y la gracia de Dios lo cambió. Esa vida fue radicalmente opuesta a la que tenía antes de recibir la gracia. Es tan público, es una explosión, es violenta. Yo no veo una sola historia, ni en la Biblia, ni entre nosotros, de una persona que diga, me encontré con la gracia, estaba perdido, estaba ausente de Dios y me encontré con la gracia y luego regresé a mi vida normal. Eso no hay manera. La gracia es tan pública, es tan escandalosa, es tan brillante, es tan ruidosa, que generalmente uno tiene una vida hasta antes de encontrarse con la gracia y a partir de ahí otra vida súper distinta a eso. Y me gusta cuando tú puedes platicar con alguien, ¿no?, que acaba de conocer a Cristo, que le acaba de dar su vida a Cristo y es monotemático, solo dice Jesús esto, Jesús lo otro, el amor de Dios, la sangre de Cristo, la Biblia, el Espíritu Santo, y los conocidos le dicen, ya pues bájale, o sea, habla de otra cosa, platica de otra cosa, pero no puede, porque la gracia es tan pública, es tan ruidosa, es tan escandalosa, que se la pasa diciendo, yo era eso, pero ahora en Cristo soy esto. Nosotros vivíamos así, pero nos tocó Cristo y ahora somos esto. Platica con alguien que acaba de ser bautizado con el Espíritu Santo. Es tan pública su experiencia que todo el tiempo habla de eso, ora por todos sus conocidos, publica solo esas cosas, porque la gracia es así. No hay manera de mantener clandestina la gracia. No hay manera de mantenerla debajo del tapete, donde no haga ruido, donde no haga escándalo. De hecho, todo lo contrario. Una vez que te encuentras con la gracia del Señor, tu vida se vuelve un escándalo y es hermoso, en serio. El asunto es que no siempre sabemos cómo relacionarnos con la gracia. Tenemos retos. Yo les decía en las reuniones de más temprano que culturalmente
no estamos habituados a trabajar con la gracia. Si te pasas un semáforo en rojo, te van a multar. Si fuiste al súper y traías muchas cosas cargando y te guardaste una en la bolsa del pantalón y luego se te olvidó que la traías ahí y pagaste solo algunas cosas y en el sensor de la salida suena la alarma, te vas a meter en problemas. No hay manera de explicarle, es que mi memoria no funciona, es que me faltan gigas. No hay manera, te vas a meter en problemas porque es causa y efecto. Esto funciona así. Y luego vienes con Dios y encuentras la gracia y dice Dios, la debes, pero yo la pago. Y dices, ¿cómo funciona eso? No eres inocente, eres culpable, pero yo te justifico. Y tú dices, ¿cómo funciona eso? No estoy acostumbrado a eso. Yo les decía en las reuniones que ahí está mi esposa, I love you. Mi esposa es perfecta, solo tiene un defecto, que tiene una memoria en serio buenísima. Yo puedo hacer algo el 1 de enero y el 31 de diciembre ella lo recuerda. Y de repente estás acostumbrado a eso, ¿no? A que tu papá no se le olvida lo que hiciste el año pasado, a que tus hijos no pueden perdonarte lo que hiciste hace 6 meses. Y luego vienes con Dios y le pides perdón por algo y Dios no solo te perdona, sino se olvida de lo que hiciste. Y luego vienes 6 meses después o un año después a pedirle perdón a Dios por lo que hiciste hace 10 años y Dios dice, ¿de qué me hablas? Porque la Biblia dice que Dios nos perdona y luego nuestro pecado lo sepulta en lo más profundo del mar. Se olvida de que tú hiciste eso. Y nosotros tenemos esta relación tóxica con Dios diciendo, Dios, no me merezco eso, Dios, no puedo pedirte otra cosa, porque hace 10 años hice eso, porque hace 6 meses hice eso. Y Dios dice, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes cómo nos ve Dios? Como un bebé, como alguien recién nacido. Eso dice la Biblia. Volvimos a nacer, tenemos una nueva vida. Nos ve como un bebé. ¿Sabes cómo nos trata Dios? Ay, cachita chiquita con su cachetita tan bonita. Somos un bebé para Dios. No tenemos historial. Dios no lleva un registro de lo que hemos hecho mal en el pasado. Se llama gracia, se llama volver a nacer, se llama volver a empezar. Y eso es tan hermoso, pero tan difícil de trabajar para nosotros. Tan difícil de comprenderlo. Hay personas que incluso sentimos que podemos abusar de la gracia, como si fuera algo, como si hubiera un dispensador de gracia donde le puedes aplanar un montón de veces y robarte todo eso y correr. Como la gente que se sirve salsa en los restaurantes, se las lleva, se las roba y es como, tranquilo, ¿qué está pasando? Pero pensamos que podemos hacer eso con Dios. Venir con Dios y robarnos gracia y volver a nuestra vida llena de pecado. Y es como, no, la gracia no es algo. A mí me sirve mucho entender que la gracia no es una cosa, que la gracia es una persona. No fue algo lo que murió por mí en la cruz, fue alguien. No fue algo lo que me rescató del infierno y me llevó al cielo, fue alguien. Alguien sufrió los juicios injustos, alguien sufrió los golpes en su espalda, a alguien le gritaron, a alguien le injuriaron, a alguien le escupieron, a alguien. Fue Jesús en la cruz el que ocupó mi lugar, el que me compró la vida eterna. Fue alguien el que derramó su sangre, fue alguien el que resucitó al tercer día, fue alguien el que se ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Cuando yo entiendo eso, entiendo que la gracia no es algo que me pueda robar, sino que es alguien con quien tengo que relacionarme. Y eso cambia un montón. Eso cambia un montón. Venir con Jesús y entender que es Jesús la fuente de la gracia, que es su sacrificio, que es su sangre derramada la que me da a mí paz con Dios. Esta gracia rebosante, más de lo que podemos entender, más de lo que podemos procesar. Es más fácil manejar la ley que manejar la gracia. Esta iglesia sería mucho más fácil de llevar si hubiera 5 reglas que todos tenemos que seguir y seguirlas externamente, como cuando contratas a alguien y le dices, tienes que entrar a las 8 de la mañana, y viene el tremendo y sí, entra a las 8, abre y luego se va a desayunar.
Y tú le dices, ¿qué onda? Pasaron y no había nadie en el negocio. Y dice, no, tú me dijiste que abriera, que yo entraba a las 8, no que empezaba a trabajar a las 8. Y entiendes esas cosas, ¿no? A veces es más fácil cumplir una orden externa que comprometer el corazón. Sería mucho más fácil si el cristianismo se tratara de todos tienen que peinarse de esta manera, todos tienen que vestirse de esta manera, todos tienen que hablar de esa manera. Eso sería facilísimo, porque no involucraría ni el corazón, ni el pensamiento, ni las profundidades de nuestro ser, solo externamente. Pero el cristianismo no es eso, es una relación. Y nos exige empeñar el corazón ahí, nos exige ser honestos, nos exige ser genuinos. Por eso una iglesia legalista sería más fácil que una iglesia con la gracia de Jesús, porque la iglesia con la gracia de Jesús te exige no perder de vista al maestro, no perder de vista su corazón, estar constantemente escuchando su voz. La gracia no es una cosa de la que podamos abusar, es una persona con la que tenemos que relacionarnos. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Isaías 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice, nuestras mejores justicias son como lo más sucio delante de la santidad de Dios. Jesús enseñó en Mateo capítulo 23 versículo 25, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y es como, qué palabras tan duras de Jesús, ¿no? El espíritu las recibe bien, pero la mente como que dice, están muy violentas, ¿no? Porque dice Jesús, ¿a quién se le ocurre si vas a comer en ese plato, si vas a beber de ese vaso, a quién se le ocurre lavarlo por fuera y no quitarle la suciedad que tiene adentro? ¿A quién se le ocurre si vas a usar ese plato o ese vaso, solo lavarlo por fuera y no por dentro de donde vas a comer? Así venimos nosotros con Dios. Recibe mi alabanza, recibe mi gloria, úsame Dios. Y dice Dios, pues es que está sucio por dentro. Sí, toma de mí, dice Dios. ¿Me explico? Dice Jesús, son como hipócritas, como sepulcros que pintaron por fuera, pero por dentro siguen teniendo huesos muertos. Y de repente nosotros pensamos que podemos relacionarnos con Dios solo cuidando el exterior, sin enterarnos que lo que Dios quiere es que la gracia nos explote por dentro y que sea tanto el brillo, que sea tan escandaloso eso, que no lo puedas domesticar, que no lo puedas usar así como aquí tranquilo, aquí controladito. En 1 Samuel 15 dice, el profeta Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice, no creas que Dios prefiere tu sacrificio que tu corazón. Siempre se ha tratado del corazón. Dios siempre quiere la pureza de tu voluntad, más que las cosas que puedas hacer externamente. Dios está más interesado en quién eres tú por dentro que qué puedes hacer por fuera. Pero es difícil de procesar para nosotros. Dice el profeta Samuel, ¿tú crees que Dios prefiere los holocaustos, las ofrendas, que la obediencia? No, el obedecer es mejor que los sacrificios. Como papá yo lo entiendo perfecto. Yo no prefiero que mis hijos me den un regalo el día de mi cumpleaños y que me desobedezcan todo el año, ¿no? Yo prefiero, no me regales nada, es más, ni te acuerdes de mi cumpleaños, pero haz lo que te digo.
Así somos nosotros con Dios. Dios, aquí te traigo un obsequio. Y dice Dios, gracias, pero prefiero tu corazón. Sí, Señor, aquí te traigo todo mi talento. Sí, gracias, pero prefiero tu santidad, prefiero tu corazón, prefiero tu integridad, prefiero quién eres tú por dentro, que puedes hacer por fuera. Y la gracia nos establece en esa relación, donde no se trata de cumplir cosas, sino de ser alguien en Dios, relacionado con Dios. Es un reto la gracia, porque no sabemos cómo relacionarnos con ella, y porque el detonante de la gracia es muy incómodo para nosotros. El botón que acciona la gracia es muy incómodo para nosotros, porque es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento lo que acciona la gracia, lo que detona la gracia, y es muy difícil. Yo conozco muy pocas personas que sean capaces de decir: tienes razón, me equivoqué. Tienes razón, lo hice mal, estaba equivocado. Generalmente se excusan. No, bueno, hay otra manera de verlo. Sí, tú no estás de acuerdo conmigo, es porque hay otra manera de verlo. Sí, no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. No, te equivocaste, ¿qué quieres que entienda? Lo hiciste mal. Y es como, siempre tratamos como de dar una excusa en lugar de reconocer: lo hice mal. Conozco muy pocas personas, justo las personas que yo más admiro son las que tienen esa cualidad de decir: no se crean. ¿Se acuerdan que les dije esto y esto y esto? No se crean, me equivoqué. Perdónenme, estaba equivocado. Ahora entiendo las cosas en otro nivel. Ahora puedo ver las cosas con más claridad. Esas personas a mí me generan mucha admiración, porque se necesita mucha valentía para decir: me equivoqué. Un papá decirle a sus hijos: me equivoqué. Una esposa decirle al esposo: me equivoqué. Es muy complicado, pero es justo eso lo que detona la gracia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice que estaban predicando la palabra del Señor. Dice: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Me encanta eso, porque ellos están escuchando la palabra de Dios y su corazón responde. Dice que se pone triste, ¿no? Que se agüita y dice: híjole, he estado haciendo mal, todo este tiempo he estado equivocado, tengo la verdad enfrente y me doy cuenta que la mentira estaba acá, ¿no? Ahora que veo la vida me doy cuenta que estaba en la muerte. ¿Qué hago? Y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué hacemos? Y dice: arrepiéntanse. Y yo reconozco ese escenario, porque a veces tú y yo estamos leyendo la Biblia en nuestra casa, o estamos escuchando una canción de adoración, o estamos en la iglesia en un tiempo de enseñanza, y la palabra nos entra hondo en el corazón, y empezamos a sentir este arrepentimiento, de decir: híjole, como que algo hice mal, ¿no? Se nos apachurra el corazón y decimos: ¿qué puedo hacer al respecto? Si ya me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Si ya lo hice mal, ¿qué puedo hacer? Y Pedro dice: arrepiéntete. Tómate un momento, inicia una conversación con Dios y dile: me equivoqué aquí. Me duele haber hecho las cosas mal con relación a esto. Me duele haber hablado eso. Me duele haber callado eso. Dice: habla con Dios, entra en una relación con Dios y dile que te arrepientes, que te duele, que te hubiera gustado hacerlo diferente. Y me gusta eso. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice: manda, ordena. Dios pasando por alto nuestra ignorancia. Ya pasó por alto nuestro error, ya pasó por alto nuestra equivocación. Dice: y ahora nos ordena. ¿A quién? A todos los hombres, en todos los lugares: arrepiéntete. No es una negociación, no es una opción, es una orden. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos, que aprendamos a decir: me equivoqué. En Juan capítulo 8 viene registrada una de esas historias muy difíciles de contar, porque dice la Biblia que sorprendieron a una mujer en pecado, en el acto mismo de adulterio,
Y yo veo muchas cosas mal. Primero digo, ¿cuánto tiempo la estuvieron cazando para sorprenderla? Es como, qué corazón, ¿no?, de andarlos cazando. Y segundo, estaban pecando los dos. ¿Por qué solo toman a la mujer? ¿Por qué ignoran al hombre? Así como si el hombre sí puede pecar y la mujer no. Y hay muchas cosas que me generan como, ¿qué onda? Total, la toman y la traen donde está Jesús, humillada, expuesta, semidesnuda. Y le dicen, en la ley dice Moisés que apedreemos a las mujeres que sorprendamos pecando. ¿Qué dices tú, Jesús? Y me encanta ese Jesús que dice, creo que van a necesitar más piedras porque ella no es la única que tiene pecado. Y si vamos a apedrear a pecadores aquí, váyanse encargando unas carretillas de rocas de las grandes, porque ella tiene pecado, sí, no hay manera de ocultar eso, pero no es la única. El que esté libre de pecado de ustedes, láncenle la piedra. Y dice que la conciencia los acusó tan duro que fueron abandonando la idea de apedrear a la mujer hasta que se fueron. Y aparece el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En esas últimas frases yo veo resumido todo el evangelio completito. Jesús dice, ni yo te condeno, yo no te condeno. Y es lo que leíamos al inicio. La ley se introdujo para que el pecado se notara. Y cuando el pecado se note, Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere condenarte, quiere que se note el pecado para entonces perdonar el pecado. Y dices, ¿qué es eso? ¿Qué corazón tan hermoso de Dios? De enviar la ley para que se note el pecado, y cuando se note el pecado, entonces aplicarnos su gracia, su amor, su misericordia. Y le dice, yo no te condeno, vete. Y me encanta eso, pero si aquí detuviéramos la historia, el evangelio estaría incompleto. Porque nadie está diciendo aquí, tú tienes pecado, sí, ven, vive la gracia de Jesús y luego regresa a tu vida normal. Nadie está diciendo eso. Ese evangelio estaría incompleto. El mensaje completo es, ven a Jesús, Él no te condena, recibe su gracia, ve a vivir tu vida, ve a trabajar, ve a estudiar, ve a poner ese negocio, solo ve por un nuevo camino. Dice, ve y no peques más. Ese es el mensaje completo del evangelio. Ven a Jesús, Él no te condena, Él quiere que vivas, pero quiere que vivas diferente, que no reine el pecado, que gobierne la gracia. Y en ese momento yo entiendo lo que Dios está esperando de nosotros. Él no tiene barreras, Él no pone obstáculos. No importa qué estés pasando, ven a Jesús, su gracia está disponible. Y luego cuando la recibas, no creas que la puedes esconder. Una vez que recibas el perdón de Dios, no creas que puedes ir a tu vida de siempre. Una vez que recibas el poder de la gracia de Jesús, tu vida se va a volver un escándalo. Va a ser otro nivel, vas a ser otro hombre, vas a ser otra persona. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca será más grande tu pecado que la gracia de Jesús. Nunca será más grande tu pasado que el futuro que tienes en Dios. Nunca la amenaza de la muerte es tan grande como la promesa de la vida que Jesús tiene para ti. Dice, y así como un tiempo reinó el pecado en tu vida, que ahora reine la gracia. Y me encanta eso. Amén. Yo quiero eso. Yo quiero venir a Jesús y que mis pecados sean perdonados y entender lo que enseñó Jesús en alguna ocasión. Ustedes son como una ciudad en la cima de un monte, no se puede esconder
aunque quieran, no se puede esconder. Lo que Dios ha hecho en tu vida no se puede esconder. La gracia que vas a recibir hoy no se puede esconder. Se va a volver un escándalo ruidoso, brillante, fosforescente, incandescente. No se puede apagar, no se puede esconder. Esto de lo que te estoy hablando es un escándalo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra, gracias por esta invitación a tu gracia. Entiendo que he hecho cosas mal y me arrepiento. Te pido perdón por mis errores. Tú que estás aquí en casa, pronuncia tus errores. Tú que estás viéndonos en tu dispositivo, pronuncia tus errores. Dile a Dios, me arrepiento de esto. Me arrepiento de haber dicho esto, me arrepiento de haber visto eso. Vamos, habla con Dios, empieza ese diálogo con Dios. Quiero tu gracia, Señor. No quiero robarte el perdón, no quiero robarte la misericordia y regresar corriendo a mis errores. No. Quiero tu gracia, que tu gracia reine sobre mi vida, que tome control de mi vida. Quiero esta escandalosa gracia en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Rey. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Gracias por seguir haciendo iglesia con nosotros. Disfruta de la presencia de Dios esta semana. Que Él te guarde, te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. En Renacer pensamos en ti. Por eso hemos planeado una serie de reuniones para tu crecimiento espiritual. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de formación y crecimiento. Los jueves tenemos grupo conexión. Acércate con nosotros y pide más información. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7:30 p.m. Y los domingos tenemos 4 reuniones, 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 2:30 p.m. Reserva con tiempo. Somos familia, somos Renacer.